Listo. Bárbaro. Bien, chicos. Empezamos entonces, como les decía. ¿Listo para empezar? Bien. Nosotros habíamos empezado a hacer algo en clase el poquito tiempo que estuvimos juntos, que era empezar a abordar o avanzar en lo que iba a ser el gran tema que iba a corresponder a la primera mitad del año. Tema que yo les dije que iba a ser más aburrido, más denso, con más conceptos y las clases más monótonas, y que bueno, nos quedan un par así, pero después de ir mejorando, se los prometo. ¿Cuál era el gran tema que nosotros teníamos que ver? De alguna forma, todo lo que tenía que tener estaba relacionado con la política. La política, entendida, o para entender el concepto, la idea de qué era la política, como esa suerte de acción que se genera entre los individuos que están obligados a vivir en comunidad. ¿Qué quiere decir esto? ¿A qué me refiero con eso? Nosotros estamos obligados a vivir en comunidad, estamos todos juntos, nos guste o no, y eso hace que tengamos que pensar cómo hacemos para llevarnos bien y para no agarrarnos los corchazos entre todos. Porque, por ejemplo, esta es nuestra pequeña comunidad virtual y el profe les dio dos indicaciones. Cámara prendida, micrófono apagado. ¿Por qué? Y porque si ahora de repente a Valen se le ocurre empezar a poner el Duki a fondo, vamos a bailar todo, pero no vamos a escuchar nada de la clase. Es lo mismo que si el profe les dijera, bueno, ahí empieza la clase y cuando prenden la cámara el profe está haciendo cardio, está corriendo en el patio. Y dice, profe, ¿qué onda? O le ocurre a Trini tirar ahí la clase twerking ahí en el video, así, ¿qué onda? O sea, se pudre todo, no se puede dar la clase. ¿Y eso qué fueron? Fueron pautas. Estamos haciendo un acto político, porque la política es esa acción que se da en el conjunto de la comunidad para poder socializar bien. Son esas normas. Entonces nosotros dijimos, bueno, una comunidad grande tiene que hacer muchas normas y va a crear pequeñas instituciones que permitan que esa convivencia se dé. Y esas instituciones formaban el Estado. Para que lo relacionen, nuestra comunidad somos el curso. ¿Qué instituciones tenemos? Tenemos Classroom, tenemos Zoom, tenemos WhatsApp, tenemos una suerte de herramientas que nos permiten esta socialización. Si lo pensáramos en la vida diaria, veríamos que tenemos la policía, el colegio, la municipalidad, la cooperativa de agua, un montón de instituciones que hacen que podamos relacionarnos y todo funcione bien en la sociedad, y eso es el Estado. Ya habíamos visto, en su momento también, que había un gobierno que era quien gobernaba todo este conjunto. Y en este caso, para su desgracia, hay casi una monarquía que soy yo. El que está manteniendo el gobierno, la dirección de la clase, soy yo. Y por eso diríamos que aquí, en principio al menos, no hay democracia. Nosotros dijimos que justamente eso, quien accedía al gobierno era el régimen, que eran las reglas o leyes para poder acceder a dirigir la clase. Por el momento el régimen es monárquico porque no les estoy dando la oportunidad que voten quién dé la clase. La clase se las estoy dando yo y eso por el momento es la norma y la impuse yo. Entonces hay una monarquía. Si todos votáramos y todos pudiéramos ser candidatos a ser quien está dirigiendo la clase, en ese caso habría una democracia. Pero por el momento no va a ser el caso. Ahora, hasta ahí habíamos visto más o menos en clases. Después, yo les di unas tareas en las cuales, entre unas de las cosas que les pedía, era que empecemos a ingresar a ver qué era la Constitución. Y la Constitución, para dar una definición un poco más práctica, más fácil, no se asuste si a alguno le estoy muteando el micrófono, es por el ruido ambiente. Le estoy cortando su micrófono, después ustedes lo pueden activar, está de su pantalla acá abajo. Un microfonito que lo pueden tocar. Una constitución, en definitiva, no es otra cosa que hacer que todas esas normas que nosotros decidimos en la comunidad para poder llevarnos bien y para que todo funcione, se expongan por escrito y se vuelvan permanentes. ¿Por qué? Porque puede pasar que con el tiempo nos olvidemos y de repente, de la nada, Iván empieza a tirar un pasito de trap porque le pintó, o Benja nos pone de vuelta el parlante para tirarse un cántico y decimos, che chicos, ¿qué onda? Ah, profe, tiene razón, me olvidé que no se podía. Pero si les dije, bueno, por eso no me olvido. Bueno, acá está la ley, está escrita.
O en su defecto, algún compañero de segundo B que no pudo ir a la clase ingresó a nuestra clase y el tipo viene de afuera y el tipo lo mismo. Lo vemos en la pantalla el Fortnite, la partida de Fortnite. Estoy viendo, ¿qué estábamos haciendo ese? No, profe, pero es que, bueno, yo lo escucho. No, está todo bien que me escuché, pero ¿qué hace viendo el Fortnite? Entonces, de esa forma, si algún ciudadano de otro estado decide ingresar al nuestro, puede ver qué leyes tiene que respetar y qué derechos va a tener. En ese sentido, por eso, la Constitución es esa ley primera, es el conjunto de esas leyes principales que todos hemos decidido y aceptamos o que directamente las tenemos incorporadas cuando nacemos dentro de esa comunidad. Y pueden ver que ahí tienen tanto lo que son los derechos como lo que son las obligaciones y las formas de gobierno. Y lo que es aún más importante, tenemos también las garantías que hacen que si alguno de nuestros derechos no son respetados, se cumplan. Piense que una garantía es hacer que algo vuelva a la situación que debería haber tenido. Ejemplo, Tiago se compra ahora un iPhone 8. El loco chocho. Va a prender, va a sacar la camarita le sale un Nokia 1100 la foto, que no tenía cámara. ¿Qué dice Tiago? Me engañaron, esto no anda. Quiere tocar la pantalla y se le va el dedo para adentro, esto está roto, ¿qué onda? Entonces tiene la garantía que es reclamar que le restituyan o la plata o un celular como debería ser. En la Constitución habíamos visto, había una introducción, que era cuando se planteaba que se iba a hacer todas esas leyes por escrito, una primera parte que estaban los derechos y las garantías que eran esas herramientas para que los derechos se cumplan. Entonces yo les conté o les pedí que hagan la tarea de un habeas corpus, que era cómo generar que esos derechos de circulación, de libertad de movimiento y demás, si eran ilegalmente quitados a una persona, se le devuelvan. Y si le dieron la punta, estaba el habeas data, un recurso de amparo, varias garantías para que los derechos se mantengan. Y en la segunda parte de la Constitución, lo que les di ahora en la última actividad... Profe, el micrófono. Sí, lo sé, hay micrófonos dando vuelta, chicos. ¿Quién? ¿Alguien me muteó a mí? ¿Hace cuánto me dejaron hablando solo, niños? Hace mucho. Ahí va. Hace una hora, profe. ¿Y por qué me dejaron en mute, caballeros? 11 y 1 son... Micro, no lo escucho. Bueno, ¿hasta qué parte me escucharon? Y hasta recién. Cuando empezaste a contar las cosas ya se te cortó. Ok, bueno, volvemos pues. Segunda toma. Lo que les decía que... La parte que dijiste, que vos eras el que había hecho la clase y eso. Ok, perfecto. Perfecto, listo, no pasa nada. Entonces eso está vacío. Nosotros vimos después que todas esas normas que habíamos establecido como comunidad se habían establecido por escrito para que sean en forma permanente y nació una constitución, que es esa ley primera, es correcto, que es esa ley que nos permite hacer que eso sea fijo y permanente para siempre. ¿Qué quiere decir? Que si se olvidan, la ley ya está escrita. Si alguien nuevo ingresa a nuestro estado, hay una ley que va a tener que respetar con sus derechos que le va a otorgar como un nuevo ciudadano. Pero ya está asentado, ya es permanente. ¿Se entiende eso? Dedito si sí, dedito si no. Excelente. Ahora, nosotros teníamos esa constitución y yo les di tareas para que vean algunas partes. Entonces vemos que en la primera parte había derechos, todos los derechos que tenemos por ser miembros de ese estado, esa comunidad argentina, y teníamos garantías. Garantías que eran herramientas que si se nos violaban nuestros derechos, si nuestros derechos eran quitados por algo, se nos devuelvan. Al mejor estilo, yo les decía, las garantías que tenemos en un producto. Si me compro una moto, me subo a la moto y a los 10 metros se me sale la rueda, yo tengo la garantía del fabricante que me da una moto nueva. Pues sí, no, vos compraste una moto, ¿la moto qué hace? Te lleva, no te tira. Entonces, bueno, si la Constitución establece, ustedes tienen libertad de circulación y un policía los detenía ilegalmente sin motivo, estaba el habeas corpus
para reintegrarle su libertad. Lo mismo está la vía data o los recursos de amparo. Por eso son garantías. La última actividad que yo les hice, o les pedí, perdón, que ustedes puedan realizar, venía hacia la segunda parte de la Constitución, que es donde está la forma de gobierno. Es decir, cómo se estructura esto que dirige a toda la comunidad argentina. Qué forma tiene, cómo se maneja, qué características hacen que sea. Y teníamos, tres características. Que había división de poderes, es decir, no había una persona que manejaba todo, como estaría pasando en la clase, sino que está el Ejecutivo, Legislativo y Judicial, y vieron los videitos que les envié. Vimos que era federal, que así como ustedes, no sé si ustedes pueden ver todas las pantallitas o solo me ven a mí, yo tengo para ver las 40 pantallitas, vean ustedes una cuestión, si ven arriba en su pantalla, en el marco superior les tiene que dar la alternativa que les abra a todos los participantes y puedan verse las caras entre todos. El punto es, yo puedo verlos a ustedes 40, yo seré el gobierno central, yo dirigiré la clase, pero ustedes tienen sus particularidades y sus derechos dentro de esa clase. Así como en Argentina hay un gobierno nacional, cada provincia tiene su gobierno provincial y ha decidido conformar ese gobierno nacional más grande. Entonces como tenemos un poder ejecutivo nacional con el presidente, un poder ejecutivo provincial con el gobernador, un poder ejecutivo de la ciudad municipal con el intendente. Y así con el poder judicial y así con el poder legislativo en cada una de esas partes. ¿Se me escucha bien o se traba? Excelente. Luego de eso venía la tercera característica, que es la que importa para la última actividad que veíamos y para continuar nosotros con la clase, que tiene que ver con que el poder del gobierno también tiene la característica de ser representativo, es decir, en tanto democracia, el gobierno obligatoriamente representa la voluntad popular, representa el interés de la mayoría de la población. Ahora, y ahí venía hacia lo que nosotros planteamos, y hacia la actividad que le había dejado por último, es, perfecto, si el gobierno en Argentina busca ser representativo, ¿cómo se establece el mecanismo o cómo se logra que alguien sea parte de ese gobierno? Y ahí entonces tenemos que ver cómo se votaba. Decimos a través del voto, perfecto, muy lindo. ¿Cómo funciona eso? Porque me decís, ¿qué hay dentro del capó de un auto? Un motor. Qué lindo, ¿cómo funciona el motor? Ajá. Entonces nosotros teníamos que ver ahora cómo funcionaba eso. Y yo les pedí una actividad muy particular, que era que ustedes piensen cómo truchar una elección, cómo hacer trampa. Esa era la actividad 3, que algunos habían tenido dudas, sobre todo en el segundo C, que era, yo decía, muy bien chicos, piensen que mañana hay elecciones al centro de estudiantes y ustedes son candidatos. ¿Cómo hacen para que esa elección sea trucha, que hagan trampa y ganen ustedes ilegalmente? Entonces ustedes podían pensar, profe, puedo hacer que una persona vote muchas veces por mí, por ejemplo. Entonces decía, listo, usted encontró una forma de hacer trampa. Ahora vea las características que tiene el sistema argentino de votación y vea si se puede o no. Y cuando ustedes ven que el voto es individual, y no podríamos hacer eso porque solo es un voto por persona. Otra forma podría ser que Vicky se pare al lado del cuarto oscuro, al lugar donde la gente entra a guardar su boleta en su sobre para luego dejarlo en la urna, con un revólver 38. Y cuando va entrando, por ejemplo, Rocío, le dice, Rocío, ¿sabes a quién tenés que votar, no? Y le hace con el revólver así. Entonces cuando Rocío entra y sale, le dice, a ver a quién votamos, y ese tiene que ir el sobre y mostrarle que la voto es ese y lo guarda. Encontró Vicky una forma de hacer trampa. Ahora, ¿se podría lograr eso en el sistema argentino? Y uno ve que el voto es secreto. Entonces, no hay forma por el sistema nuestro que Vicky pueda legalmente ir y ver a quién está votando cada una de la gente que entró a ese cuarto oscuro. Esa era la idea de la actividad. Que ustedes, más que memorizarse qué es la característica, vean para qué surgió esa característica. Para evitar que pase qué.
porque de hecho en Argentina, de 1930 a 1943, hubo muchísimo fraude. Fraude es hacer elecciones tramposas. Hacían votar a los muertos, es decir, hacían que aparezca gente en la lista de quienes podían votar que ya estaba muerta y otras personas a votar por ellos. Había gente que entraba entre 20 y 30 veces a votar, la misma persona. Había gente de partidos políticos que se quedaban en la puerta amenazando a la gente que votaba si no votaba al candidato que ellos representaban. Al ejemplo de la Vicky. A ver, déjame ver el sobre. ¿Quién votaste? Ajá. No me... Ajá. Listo. Yo sé dónde vivís. Entonces había un montón de prácticas que hacían que las elecciones no sean reales. Porque sí, había elección, sí. Pero si podían hacer todas esas trampas, era una mentira. Eso es lo que yo quería que ustedes más o menos pudieran pensar o descubrir en el sentido práctico. Ahora bien, lo que vamos a ver hoy, como tema nuevo, adentrándonos, metiéndonos un poco más en esta idea, es cómo se organizan las elecciones en Argentina. Porque todo muy lindo. Decíamos, la democracia representativa surge porque los 43 millones de argentinos no podemos meter al mismo momento en un lado a levantar la manito por algo. Es imposible. Entonces, había candidatos que se postulaban y tiene un periodo de campaña, luego del cual se hacen las elecciones efectivamente. ¿Cómo nos organizamos para ir a votar? Si en el curso tenemos que decir quién lleva la gaseosa y quién lleva la pasta flora, se pudre todo, y el día o traen todo gaseoso, o traen todo pasta flora, o nadie trae nada. Imagínense, en Argentina son 44 millones de habitantes, yo calculo unos 26 millones de habitantes deben estar en edad de votar. ¿Cómo organizamos eso? Entonces lo primero que hay que hacer es establecer quién puede y quién no. Y lo que establece la ley en Argentina es que todo ciudadano argentino nativo que nació acá o por elección, que sacó la ciudadanía argentina, entre los 18 y los casi, si no me equivoco yo, 80 años, está obligado a votar. Después de esa edad ya es optativo, pero entre los 18 y ya pasado el octogenario, o ya pasado los 80 años, está obligado a votar. De los 16 a los 18 es optativo. Ahora les voy a explicar por qué. Esas son las personas que pueden votar y que están desde el partido 18 obligados a. Hay una cuestión que es puntual. ¿Por qué establecemos esa edad? Porque si se estableció esa edad, pero porque sí. Porque yo no digo, a ver, ¿por qué a partir de los 18? Porque ya no tienen granos y son más altos. No sería un motivo. ¿Qué hace que a lo mismo? ¿Por qué a los 16 años se les da ahora optativamente la opción de que si quieren voten? ¿Qué hacen a los 16 años que antes no? Dejaron el Fortnite y ahora salen a pistear en moto. No sé, o sea, ¿por qué sería? Algo tiene que hacer. Y la respuesta es que el Estado, o sea, esa comunidad en la cual nosotros estamos, entendió que a partir de los 16 años las personas ya tienen conciencia política, conciencia de que son actores dentro de la comunidad, son personas que actúan y tienen influencia y potestad, o sea, poder de actuar, y lo han reclamado. Entonces, a partir de esa edad se entiende, son maduros para actuar. Eso, pónganse la idea, se extendió a que a los 16 se pueda votar hace muy poquito. Les voy a mentir cuántos años, pero no debe ser ni 10 años. ¿Y a razón de qué? ¿Por qué razón fue? Porque en Buenos Aires, en un momento, en un montonazo de colegios, pero un montonazo de colegios secundarios, los alumnos los tomaron a la fuerza, se apoderaron del colegio, echaron las autoridades y se plantaron ahí adentro, todos los chicos, sin los padres, sin que los padres sepan nada. Los tipos fueron y tomaron todos los colegios. ¿Por qué hicieron eso? Porque se les caían a pedazos. Se les caían pedazos de revoque del techo, había pérdidas de gas, todos los enchufes estaban con los cables pelados, era un papelón. Y lo más triste es que cuando iban a la oficina del gobernador de Buenos Aires, el tipo no los atendía. Y cuando pidieron los papeles para ver si la plata que debería haberse enviado a los colegios para repararse había sido enviada, resultaba que sí había sido enviada, pero los colegios estaban detonados.
Entonces los chicos que dijeron, vamos a defender nuestro derecho a la educación, y se plantaron adentro de los colegios. ¿Qué hizo el gobierno en ese momento? Dijo, estos chicos tienen razón. Y estos chicos quieren participar políticamente y no están teniendo la posibilidad. Perfecto, si quieren, voten a partir de los 16. Eso hace que haya una edad determinada. No es ni por la altura, ni porque en teoría son más maduros, ni porque juegan menos los jueguitos. En realidad es por eso. Ahora, si sabemos quiénes pueden votar, también está quienes no pueden votar. Y quienes no pueden votar son es en algunas situaciones muy particulares.